8 va a ser el práctico, ¿ok? Va a ser igual proyectado, pero son 10 preguntas, tal cual los pasillos, ¿ok? Y van a ser tanto imágenes de las fotos que les muestran en las diapositivas como de las láminas que ven en los microscopios. ¿Está bien? Así que igual, traten de repasarlas, memorícenlas, igual tomen buenas fotos de las láminas que les muestro, porque por ahí alguna foto voy a sacar para ponerlo, ¿ok? Van a hacer full fotos, nada de teoría, y como siempre les pregunto qué célula es, qué tejido es, o qué se está ¿La señalando. ubicación también es necesaria para tomar? Doctor. No, son muy puntuales las preguntas. Como es poco tiempo que tienen y son 10 preguntas, entonces va a ser señala tal cosa, o qué ves en general. Ya. Doctor, ¿las láminas se presentan la semana que viene La semana o que la viene. semana 8? No, la semana 4 se presenta hasta la cuarta semana, y en la semana 8 hasta la octava semana. Solo el examen cambiaría. El examen nada más en la 8 y en la 15. La compañera que falta no va a poder venir porque tenía una urgencia y está viajando a su pueblito. Ya, bueno, ya, entonces ya que se comunique conmigo para ver cómo recuperar. Sí. Entonces, chicos, empezamos hoy con tejido óseo cartilaginoso, el tema de esta semana. Es bastante corto ya, pero las imágenes son un poquito engorrosas, que presten atención y igual espero que hayan repasado sus diapositivas. ¿Okay? Empezamos. Los objetivos de esta clase básicamente son reconocer la estructura microscópica del hueso y cartílago, comprender la relación entre sus células y la matriz en ambos casos, y sobre todo poder aplicar esto al momento que se observa en el microscopio para poder identificarlo. ¿Okay? Entonces, ya vimos tejido conectivo la semana pasada. ¿Okay? Dentro del tejido conectivo y todas sus clasificaciones estaba presente el hueso y los cartílagos, pero es un tejido conectivo especializado. ¿Okay? Y van a tener distintos organismos o estructuras que los conforman. En el caso del cartílago, sus células, siempre con el prefijo condro, que es cartílago, condroblastos y condrocitos. En el hueso, osteo por hueso, osteoblastos, osteocitos, osteoblastos. ¿Okay? La matriz del cartílago va a estar formada por sustancias fundamentales muy hidratadas con proteoglicanos, ¿ok? Y es justamente por eso que va a ser más blanda. En cambio, el hueso va a estar formada la matriz por osteoides, que está conformado por colágeno de tipo 1. Vimos la semana pasada que era el más resistente o el más duro, ¿ok? Además de un mineral llamado hidroxiapatita. Las fibras de cartílago son formadas por colágeno tipo 2. Ya mencioné colágeno tipo 1 en el hueso. El cartílago va a ser avascular, no vamos a observar vasos en el cartílago, pero sí vamos a observar vasos en el hueso. ¿Ok? El cartílago revestido por pericondrio, el hueso por periósteos, este es un revestimiento externo, o endósteos, este es un revestimiento interno. ¿Ok? Ambos van a tener lagunas. ¿Ok? El cartílago va a estar organizado en lagunas con condrocitos. ¿Ok? Y van a tener una matriz que lo rodea. ¿Okay? Que bien puede ser vítrea, elástica o fibrosa según el tipo de cartílago, y el hueso va a estar conformado por laminillas, ya vamos a observarlas, ¿okay? Osteonas y canales de Goldman, además de una red de canalículos que sirven para hidratación y nutrición. Y el cartílago lo vamos a encontrar sobre todo en superficies articulares, ¿okay? Además de tráquea, costillas, epilosis y discos intervertebrales, y los huesos en la diáfisis son huesos compactos, y en la epífisis y cuerpos vertebrales es huesos compuestos. Hay que tenerlo en cuenta. Y ambos están muy relacionados. Entonces empezamos con el tejido óseo, los huesos, clasificados por anatomía en planos, cúbicos o tubulares. ¿Okay? Los tubulares en este caso van a tener esta distribución. Van a tener una epífisis, va a estar en ambas terminaciones, en las zonas más distales o en las caras articulares. Una metáfisis que va a ser la transición entre la epífisis y la diáfisis que es prácticamente el cuerpo del hueso. ¿Okay? Además que algunos huesos largos van a tener apófisis, que son protuberancias para inserción de tendones o ligamentos. Entonces, el hueso va a estar revestido por periósteo y endósteo. ¿Okay? El periósteo va a ser la capa externa, en este caso es justamente esta capita de aquí, de color celeste, y el endósteo va a estar tapizando la superficie interna de la cortical y del hueso esponjoso. ¿Ok? Y básicamente al momento de ver las láminas, para poder identificarlo hay que buscar esa transición entre el periósteo, el endósteo y la cavidad medular. ¿Ok? Y en este caso, por ejemplo, en esta imagen tenemos hacia arriba qué tipo de tejido es.
Tejido óseo. Vimos la semana pasada. No me digan exactamente el nombre, pero ¿qué tipo de tejido? Tejido conectivo. ¿Ok? Tejido conectivo y colágeno, sustancia fundamental, células, etc. ¿Ok? Y hacia aquí abajo esto de acá es hueso. ¿Ok? En la flecha de arriba, en la flecha superior, vemos como una zona más rosadita, que es como una cápsula o algo que recubre o va junto al hueso y justamente separa el tejido conectivo del hueso. Eso es el periósteo, ¿ok? Y esto de acá hacia aquí es un canal vascular y en el centro hay un vaso sanguíneo. Ahora, el tejido óseo bien puede ser inmaduro o maduro. El tejido óseo inmaduro lo encontramos en zonas de osificación inicial o en reparación temprana en caso de fracturas, mientras que el hueso maduro en el resto de huesos adultos. ¿Ok? El colágeno en el hueso inmaduro van a estar conformados por fibras irregulares, mientras que en el hueso maduro van a ser fibras paralelas, ¿ok? O laminillas. La celularidad en el hueso inmaduro es hipercelular, ¿ok? Van a haber osteocitos muy grandes, mientras que en el hueso maduro va a ser hipocelular, va a haber menos cantidad de células y osteocitos pequeños. Van a tener una disposición heterogénea y ordenada respectivamente, y bueno, la corteza en el hueso compacto va a tener distintas conformaciones o distintas organizaciones de sus laminillas. Ven como cada línea, rosada que está en cada una de las imágenes, cada una de esas líneas es una laminilla, y van a tener distintas orientaciones dependiendo de dónde se ubican. Por ejemplo, la orientación circunferencial, tanto que pueden ser externas o internas. Por ejemplo, aquí tenemos aquí y aquí, y van a rodear al hueso. Concéntricas, justamente rodeando a las espionas o conductos de Haber. En el centro, este círculo blanco es un conducto de Haber, y vemos alrededor como múltiples círculos de colágeno van rodeando, Esa es una disposición concéntrica. Y la disposición intersticial, prácticamente en remanentes de inversiones. Ahora, las osteonas están conformadas por laminillas concéntricas alrededor de un conducto con vasos y nervios, que es el conducto de Havers, Entonces, ¿cómo reconocemos el conducto de Havers en este caso? Es un conducto o una superficie tubular, por así decirlo. Tiene un vaso, tiene nervios y una como que grupo o acumulación de laminillas concéntricas, Mientras que los canales de Havers son longitudinales, que son justamente estos. Este sería un canal de Havers, por ejemplo, no un cordón transversal. Este de aquí es un canal de Havers, este es otro canal de Havers, y el conducto que une o los conecta es el conducto de Bollmann. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, los conductos de Havers son los longitudinales, y el que está como que oblicuo o que los conecta unos con otros es el conducto de Bollmann. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el contenido del conducto de Havers? Básicamente vasos y nervios. ¿De acuerdo? Ahora, el tejido óseo esponjoso lo vamos a encontrar en la cavidad medular, o en la médula ósea. Y este va a estar conformado por una red de trabéculas óseas. Estos pedacitos de hueso que vemos aquí son las trabéculas óseas, van a estar interconectadas, y prácticamente el espacio hueco que queda entre ellas va a estar lleno de tejido adiposo y elementos hematopoyéticos, justamente por eso es médula ósea. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta con respecto a esta médula ósea? Que va a disminuir la cantidad de células hematopoyéticas, va a disminuir conforme la edad avanza, ¿de acuerdo? Y justamente está dispuesto de esta forma porque se amplía la superficie, hay más espacio donde puede haber intercambio y soporte interno en este caso de elementos hematopoyéticos, y mayor soporte interno con respecto por medio del tejido óseo. Entonces, ya más o menos que tenemos una idea de cómo está clasificado el tejido óseo, hay que tener en cuenta que hay células que lo conforman, Entonces, todas las células del tejido óseo van a tener el prefijo ósteo, ¿de acuerdo? Osteoblastos, osteocitos, osteoclastos. ¿Cómo los diferenciamos? El osteoblasto va a ser mononuclear, o sea, va a tener un solo núcleo, y va a tener un núcleo alargado y un halo perinuclear, y van a estar ordenados en líneas en los bordes de las trabéculas,
¿Dónde lo encontramos? En el hueso en formación y se encarga de síntesis de osteoide y mineralización. Los osteocitos son pequeños, ¿ok? Y tienen una alta relación núcleo-citoplasma, quiere decir que hay más citoplasma que núcleo. ¿Y dónde los encontramos? Dentro de la matriz mineralizada, en lagunas, ¿ok? Con canalículos. Y se encargan de la mecanotransducción y mantenimiento del hueso. Y los osteoclastos son las únicas células que son grandes y multinucleadas y las encontramos en las lagunas de Housi, que se encuentran en las superficies en remodelación y se encargan de la resorción controlada de matriz. ¿Ok? Entonces estas son las células. Los osteoblastos, como les mencioné, unicelulares, tienen una célula, son alargadas y tienen un halo perinuclear, que sería esto, ¿ok? Como este espacio más brillante alrededor de los núcleos. Y están dispuestas, como pueden ver, en fila. Concéntrense, por favor. Los osteocitos, en cambio, están dentro de los canalículos, ¿ok? Estos de aquí son los osteocitos. Como pueden ver, tienen mucho más citoplasma que el núcleo. El núcleo es muy pequeñito y siempre están dentro de los canalículos, ¿ok? Muchas veces vamos a ver los huequitos, incluso en las láminas van a ver solamente los canalículos sin células porque justamente por el procesamiento del tejido se eliminan, ¿de acuerdo? Pero básicamente tengan en cuenta que dentro de un canalículo siempre va a estar un osteocito. Y los osteoclastos van a ser células multinucleadas, ¿ok? Son las únicas células multinucleadas del tejido óseo, ¿ya? Por eso se reconocen. Aquí tenemos, por ejemplo, más imágenes. En esta foto, por ejemplo, tenemos qué tipo de células son las que están hacia abajo, en los canalículos. Son osteocitos. Osteocitos, exacto, de estos de aquí. Osteoblastos. Estos, muy bien. ¿Y acá? Osteoblastos. Osteoblastos. Y aquí abajo estos. Osteocitos. Como les dije, hay algunos canalículos que no se ven células, pero es por el procesamiento del tejido. Ahora, la función de los osteoclastos va a ser prácticamente la resorción ósea, ¿ok? Tanto como por ejemplo vemos en la imagen de la mano izquierda, donde se ve que están como conformando un túnel, ¿ok? Están iniciando la formación de un conducto de Haber, ¿ok? Y además, como les mencioné, los encontramos en las lagunas de Housi, que justamente son estas que están aquí. Tenemos hueso compacto, ¿ok? Pero vemos como que un espacio vacío donde observamos los osteoclastos y vemos esta como basurita o como resto que justamente es matriz ósea que ha sido digerida, ¿ok? Y comúnmente, si queremos encontrar un osteoclasto, hay que buscar estas zonas en la lámina. Ahora, hay que tener en cuenta que la función del osteoclasto va a ser tanto modelado como remodelado, ¿ok? El modelado básicamente es el cambio de forma y dimensiones durante el crecimiento. Sabemos que conforme vamos creciendo, los huesos van aumentando de tamaño, van haciéndose más grandes, ¿ok? Y el remodelado es el reemplazo continuo del tejido para mantener su organización. Entonces, esto prácticamente es como una obra coordinada entre la resorción ósea y la formación de hueso, ¿ok? Si es que se altera uno de estos dos procesos, ahí comienzan a surgir las patologías. Y con respecto al tejido cartilaginoso, puede ser de tres tipos: hialino, elástico o fibroso. El más común es el cartílago hialino, tenganlo en cuenta, ¿ok? Lo encontramos nuevamente articulaciones, costillas, tráquea, órganos con soporte elástico y zonas de transición con colágeno tipo 1. Ya vamos a ver más. Y el pericondrio va a ser un tejido conectivo denso con potencial conglogénico, o sea que va a ayudar a la formación del cartílago y va a estar ausente en el cartílago articular y en el cartílago fibroso. En fin, esos dos tipos de colágenos no tienen pericondrio. Entonces tenemos nuevamente células, ¿ok? Tenemos condroblastos que justamente están hacia la periferia del cartílago. Vemos el cartílago que es toda esta zona que está rosada en la primera imagen, y hacia la periferia también tenemos condroblastos, que serían estos de aquí. Okay. Tienen una organización similar en línea, mientras que los condrocitos son estos que se encuentran en lagunas, ¿okay? La matriz es todo alrededor, todo lo que rodea a las lagunas, y estas son las lagunas con condrocitos, y siempre, en algunos casos, van a tener como que estos halos pericelulares más oscuros. ¿Okay? Entonces tenemos en cuenta que la matriz es abundante en sustancia fundamental. ¿Se acuerdan que la sustancia fundamental era todo lo que mantenía unidos a los elementos del tejido conectivo? También es el caso del cartílago, ¿ok? Y va a estar conformado por colágeno de tipo 2, que lo hace más elástico. ¿De acuerdo? Entonces tenemos
elástico y fibroso. El elástico y el fibroso van a estar conformados por colágeno tipo 2. El fibroso por colágeno tipo 1 predominantemente porque se encuentra en zonas que requieren mayor estabilidad. ¿Cómo reconocemos el cartílago hialino? Por una matriz vítrea, quiere decir que es como una matriz un poco más brillante, más reluciente. ¿Ok? Y van a tener las lagunas de condrocitos más dispersas. Mientras que el cartílago elástico va a tener una red elástica densa, justamente, y se puede apreciar en uno u otro caso las fibras elásticas. Mientras que el cartílago fibroso va a tener haces más gruesos en hileras, ¿ok? Y no va a tener perigonio. Y la ubicación va a variar según el tipo. Por ejemplo, el hialino en costillas, tráquea, en superficies articulares, el elástico en pabellón auricular o epíglota y el fibroso en discos intervertebrales. Entonces el cartílago hialino, como les mencioné, va a tener una matriz vítrea. Como pueden ver, es una matriz muy reluciente y homogénea, ¿ok? Toda la matriz es prácticamente de la misma forma, del mismo color, con las mismas características, no varía absolutamente nada, ¿ok? La coloración va a variar según la tinción, etcétera, va a variar. O sea, la coloración no hay que tomarla tanto en cuenta, pero sí la matriz, que justamente es homogénea, y las lagunas que tienen unos halos perinucleares más oscuros, ¿ok? Y igual con sus condrocitos. Entonces tengan en cuenta que esta matriz pericelular es más oscura que la matriz del cartílago, ¿ok? De esa manera lo reconocemos. A diferencia del cartílago elástico, como pueden ver, ¿ok? El cartílago elástico es menos frecuente, ya saben dónde lo podemos ubicar, en zonas muy elásticas, por eso su mismo nombre lo dice. Y van a tener una matriz con fibras elásticas abundantes, ¿ok? Por esto es que se da su alta elasticidad. Por ejemplo, en esta flecha azul tenemos las fibras elásticas que se observan, ¿ok? Sabemos que no se pueden observar a simple vista, sino con ciertas coloraciones, pero la coloración misma nos da indicios de cómo es que se puede reconocer. Por ejemplo, tenemos esta imagen, este es cartílago elástico, pueden ver estas grietas, como grietas o ranuras. ¿Ok? ¿Las ubican? Ya, entonces esas grietas o ranuras son los que nos dan el indicio de que ahí hay fibras elásticas. ¿Ok? Igual sigue siendo la matriz cartilaginosa, ¿ok? Pero también vemos lagunas con condrocitos visibles. Y para confirmarla justamente se pueden usar ciertas tinciones. No es el caso en la práctica, no es que se usen de rutina, con que sepamos qué tipo de cartílago es suficiente, pero para fines didácticos ya saben más o menos cómo poder reconocer las fibras elásticas, ¿ok? Y aparte el cartílago fibroso o fibrocartílago es mucho menos frecuente, ¿ok? Lo encontramos en discos vertebrales o síntesis cúbica o meniscos, ¿ok? Y también en inserciones tendinosas o ligamentosas. Y tiene predominio de colágeno tipo 1. Y como pueden ver, los condrocitos van a estar en hileras, ¿ok? Y también todo lo rosado es colágeno. Observamos cómo se conforman las fibras de colágeno, ¿de acuerdo? Y este tipo de cartílago no tiene perigonio. Entonces tenemos condrocitos escasos y dispersos en lagunas, ¿ok? Están sueltos uno por un lado, otro por otro lado, siempre manteniendo sus lagunas. Va a tener una matriz colágena abundante, por eso es que la vemos así y notamos cómo se conforman las bandas, ¿ok? Y tienen arreglo paralelo, o sea, como pueden ver, tanto aquí, todas van en el mismo sentido, de la misma forma en esta otra foto. Y justamente por eso es que si lo vemos a menor aumento, como este sería el caso, podríamos confundirnos con tendón, porque justamente los tendones también tienen esta disposición. Ahora, el cartílago articular es el más común, cubre superficies articulares, tiene un aspecto vítreo, que nuevamente la matriz es como más brillante, más reluciente y homogénea. Tiene sus condrocitos dispuestos en lagunas, ¿ok? Y se pueden distinguir distintas capas. Hacia arriba, por ejemplo, en la primera imagen, vemos hacia la parte superior, la zona más superficial, luego la zona media de transición, que es esta de aquí,
la zona más profunda, y luego hacia abajo ya la zona calcificada, porque hacia abajo debería seguir el hueso. ¿Ok? Tenemos hacia arriba la superficie articular y hacia abajo sería lo que continúa con la metáfisis del hueso. ¿Ok? Aquí lo vemos a mayor aumento y aquí observamos esta dive mark o línea de marea que justamente va a delimitar o va a mostrar la transición entre cartílago y zona calcificada. ¿Y por qué se llama de esta manera? Justamente porque asemeja a cómo se dibuja la marea entre las olas en la playa. ¿Ok? Y la placa epifisiaria, en este lugar vamos a encontrar este fenómeno denominado ossificación endocondral, ¿ok? Donde el hueso se forma sobre el cartílago. Todo lo que ven aquí, lo rosado que es, huesos, ¿ok? Y hacia el centro que vemos, cartílago, como si estuviera atrapado dentro del hueso, ¿ok? Vamos a observar cambios graduales de cómo la matriz se va mineralizando poco a poco, ¿ok? Por ejemplo, podemos ver ahí de cómo se va haciendo más densa hasta hacerse ósea por completo, y vamos a observar la mayor aumento, sobre todo en las zonas más periféricas, hacia aquí, donde se ve más azul. Vamos a observar cómo los condrocitos, en lugar de estar dispersos, se van a estar ordenados en columnas, ¿ok? Cada una de estas son lagunas de condrocitos. Ahora, hay distintos artefactos, ¿ok? Porque el hueso es como por su misma consistencia, al momento de procesarse se tiene que descalcificar. Entonces, si se extiende el proceso de descalcificación, se van a perder muchas estructuras importantes, ¿ok? O también al momento de montar las láminas pueden haber pliegues que le van a simular fisuras. Entonces es importante revisar distintas áreas o distintos cortes y compararlos justamente para poder identificarlos. Y como les mencioné, van a haber ciertas variaciones con la edad, ¿ok? Todo el cuerpo se va deteriorando conforme vamos envejeciendo. En el caso del cartílago, la matriz y la celularidad va a variar según la etapa de la vida. En el hueso, sobre todo en el hueso esponjoso, las trabéculas van a hacerse más finas, más delgadas, ¿ok? Pueden notar esa diferencia entre esas trabéculas y las fotos que vimos anteriormente, ¿ok? Entonces se va a ver más delgadas y vamos a observar que todo el tejido hematopoyético va a estar reemplazado por tejido adiposo, ¿ok? Por eso es lo que les mencionaba, la celularidad va a ir disminuyendo conforme pasa la edad. Y además que justamente la placa epifisiaria va a desaparecer una vez que se complete el crecimiento longitudinal. Y para terminar, esto es lo que tienen más o menos que tener en cuenta. El cartílago tiene una matriz hidratada, predominantemente formada por colágeno tipo 2 y se nutre por difusión. El pericondrio va a aportar crecimiento tanto articular como fibroso, y va a haber grupos isogénicos que también van a mostrar crecimiento intersticial. El hueso maduro va a estar conformado por laminillas ordenadas, mientras que el inmaduro por fibras irregulares y más cantidad de células. Las ostionas van a ser laminillas concéntricas alrededor de un conducto, y los canalículos van a conectar a los osteocitos, y la corteza va a combinar tanto laminillas circunferenciales, concéntricas e intersticiales, ¿ya? Y este tip sí es importante, ¿ok? Incluso para cuando describo sus imágenes, siempre ir de la célula a la arquitectura, ¿ok? Primero vemos cómo son las células, luego cómo es la matriz y luego llegamos a cómo están dispuestas, y de esa manera llegamos a identificar qué tipo de tejido es. No, el video.